Qué interesante lo que también publica y lo retomamos porque lo admiramos y lo seguimos. Jesús García, fíjate lo que publica en el periódico La Opinión. ¿Es posible que Estados Unidos abra una investigación en el futuro sobre AMLO? Dada la evidencia judicial y periodística, es más viable que el expresidente Felipe Calderón sea investigado por presuntos nexos con el narcotráfico. Eso es lo que propone en lo que escribe Jesús García. Dice que todo es posible que Estados Unidos abra una investigación en el futuro sobre AMLO, todo es posible, depende de las agendas políticas también, pero dada la evidencia judicial y periodística es más viable que el expresidente Felipe Calderón sea investigado por presuntos nexos con el narcotráfico. Déjame leer un poco de esto que publica en La Opinión y ya me das tus comentarios. 2 reportes sobre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, alegan que sus campañas presidenciales de 2006 y 2012 fueron investigadas por la DEA ante posibles nexos con el narcotráfico, pero ninguna fue concluyente. Esos son hechos irrefutables, pero abrieron un intenso debate en México y desataron una campaña contra el mandatario también conocido como AMLO, quien en un acto de comprensible molestia reveló el teléfono de una periodista del New York Times, un acto innecesario dada la peligrosa situación que viven los periodistas en México, escribe Jesús García. Quien escribe obtuvo información del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca sobre investigaciones acerca de AMLO, donde hubo una marcada insistencia. Estados Unidos no investiga al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. De los reportes publicados por ProPublica, Deutsche Welle, Inside Crime y The New York Times, el primero es el más serio, mejor investigado y editado. El autor Tim Golden y sus editores reconocen que hubo una indagatoria de la DEA, pero que no fue sustancial contra AMLO. En el argot judicial se diría que no hay evidencia más allá de la duda razonable que determine que López Obrador tiene nexos con el narcotráfico. Y luego se cuestiona, se pregunta, ¿es posible que Estados Unidos abra una investigación en el futuro sobre AMLO? Todo es posible, depende de las agendas políticas también, pero responder a esa pregunta es entrar en la especulación, aunque si queremos ir a ese terreno, dada la evidencia judicial y periodística, es más viable que el expresidente Felipe Calderón sea investigado por presuntos nexos con el narcotráfico. Su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, espera sentencia por narcotráfico y las recientes evidencias de fiscales revelan un comportamiento criminal que resulta imposible que su exjefe Calderón desconociera, sobre todo considerando el crecimiento del crimen organizado durante su sexenio. A eso abona la conveniente coincidencia de que Calderón decidiera residir en España cuando comenzó el juicio a García Luna. Hay quienes señalan que el caso del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, es claro ejemplo de que AMLO pudiera ser investigado o ya lo esté siendo a pesar de la negativa de Estados Unidos al respecto, pero dejan fuera elementos esenciales. Uno de sus principales socios, Giovanni Fuentes Ramírez, fue sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico, igual que su hermano Antonio Tony Hernández. El juicio que el expresidente hondureño enfrenta es incluso una especie de réplica de los hechos expuestos contra su hermano. Volviendo a Calderón, dada la evidencia en la Corte de Nueva York contra su exsecretario de Seguridad Pública, es más creíble que Estados Unidos lo investigue a él y pretenda juzgarlo a que haya un acto similar contra Andrés Manuel López Obrador, entre otras cosas lo que publica Jesús García. Muy interesante la pregunta por el contexto, Genaro García Luna, mi querido Paco. Vicente, mira, sí, no solo es interesante, sino que hace unas semanas, cuando salió todo este escándalo, brotó todo escándalo de la filtración de informes de la DEA, nosotros lo dijimos, todo eso debe llevar a Calderón porque solo había muy pocas personas que conocían esa investigación de la DEA, además de la DEA, que se cerró. Arturo Sarucán, que es el principal cabildero de Felipe Calderón Hinojosa, y Felipe Calderón Hinojosa sí que esa filtración de informes que termina con las notas de Anabel Hernández, de Tim Golden y la de Inside Crime, puede ser un boomerang que se le revierta a Felipe Calderón, ¿eh? Tiene razón Jesús García cuando dice, si analizamos todo el contexto, más fácil que investiguen y con esta nueva información que hay, lo que me da la impresión es que sí, tiene razón Jesús García, todo esto puede llevar más a Felipe Calderón, a tenderle una pequeña celada, una trampa para Felipe Calderón, y está metido ahí, y tiene razón Jesús, y lo dijimos también en su momento, ¿por qué vive en España? ¿Por qué no viene a México Felipe Calderón?
Pues porque tiene las manos metidas en todo eso, en todo ese asunto del narcotráfico, Vicente. Así que es peligrosísimo aquella filtración, no peligrosísima para López Obrador, que puede ser en el futuro, sí, pero es algo que ya se murió, pero es una acusación que puede ser un boomerang para tenderle una celada a Felipe Calderón Hinojosa y bueno, pues a Genaro García Luna pues ya lo tienen ahí y los fiscales están pidiendo al juez que tome algunas decisiones a partir del 20 de marzo, es decir, ya. Así que yo estoy convencido que sí, es más fácil que lleguen a Felipe Calderón Hinojosa que a Andrés Manuel López Obrador.